para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, 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 somos del Señor. Bienvenido a casa. En la casa de Dios moraré por largos días. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien, para bien, para bien. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de él. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido. Uno, dos, tres, probando, zip, zip. Ya, estamos listos. Muy bien, listos. Muy bien, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia, no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia, estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, pues nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia
creemos que eso en realidad sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema. Y es la muerte en victoria. ¿Cómo titula el tema de esta tarde? La muerte en victoria. ¿A cuánto les gusta la muerte? Ninguno, ¿verdad? Pues el Señor sí me gusta. Ah, el Señor sí le gusta. Muy bien. Cuando hablamos de la muerte, pues esa palabra es un poco estigmatizada, puesto que ¿quién se quiere morir? Bueno, hay gente que sí se quiere morir. Hay gente que se quiere morir. Pero se quiere morir ¿por qué? Por los problemas, por falta de fe, por falta de creer, porque no tiene la economía suficiente, porque cree que esta vida es una vida de mucho sufrimiento. Y entonces a veces se piensa que la manera más fácil de poder solucionar todo en nuestra vida y nuestra existencia es morir, porque como que nos saliéramos del problema y así muy facilito. Pero a través de esta enseñanza usted se va a dar cuenta que morir es una gran responsabilidad. ¿En qué aspecto? Que para uno morir tiene que estar preparado. Entonces para morir uno tiene que estar ¿qué? Preparado. ¿Estará usted preparado para morir? Será mi pregunta en esta enseñanza en el día de hoy. ¿Estará usted preparado? Pues usted mismo se va a responder si usted está preparado o no. Y nos vamos a dar cuenta que a través de la palabra del Señor hay personas que no están preparados para morir. Esta semana me llama un hermano y me dice de la ciudad de Pereira, me dice: hermano, ayúdeme a orar por la hermana Marta. Yo la conozco a la hermana de hace muchos años, una hermana muy alentada, una hermana con mucha vida, vigor, una hermana que estaba en todas las actividades y muy reconocida en esa congregación. Entonces el hermano me dice: le dio COVID. Y yo: ¿cómo así? Bueno, vamos a orar. Y al otro día me dice: la hermana Marta se murió. Y yo: ¿se murió? Pues ni de preguntar por qué, porque se sabía que ya tenían la situación. Y es que en este tiempo en que estamos viviendo, encontramos que la palabra COVID, algunos le dicen la COVID porque es corona, pero el COVID como sigla es una palabra que se está repitiendo y que yo creo que a diario la estamos diciendo. Y esa palabra ya se ha enseñoreado. Y es que el COVID vino para matar, para hurtar y destruir. Cuando digo que el COVID ha venido para eso, entonces lo estoy poniendo como al nivel de la obra satánica. Algunos dicen, bueno, que esto es proveniente de Dios. Otros dicen que es el juicio divino, que son las señales antes del fin, que esto es el fin del mundo.
No, hay muchas cosas más para que sea fin de mundo, como algunos dicen, que sea anticipo o antelación o señales antes del fin. No le reprocho, pero decir que es la destrucción del mundo, no. Entonces el COVID encontramos que ha venido a robarle la esperanza de vida a muchas personas. Muchas personas están debatiendo en este mismo momento, sin que usted se lo imagine, entre la vida y la muerte. Y no solamente gente que no es cristiana, sino también gente que es inconversa. Como al católico le sucede, al testigo, al pentecostal, al presbiteriano, al adventista. Todos, y muchas noticias hemos recibido de que personas han muerto, inclusive también los pastores. Nadie está exento de esto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué tenemos que estar nosotros? ¿En qué condición tenemos que estar nosotros cuando nos llega el COVID? Hermana Alba Elcio, usted me dijo unas palabras y me dejó pensando. Que usted decía, definitivamente yo no sabía si era mi hora, pero estaba preparada. Yo le pedí a Dios que me diera fortaleza y la verdad en un momento dudé y si uno tiene que ir de esa enfermedad a otra, pues se tiene que ir. ¿Pero se va con quién? Pero pues yo creyendo. La verdad, yo que sale en paz con Dios. Amén. Sale en paz con Dios y con todo el mundo. Entonces, la muerte del que cree en Dios es muy diferente a la muerte del que no cree en Dios. Y hay un destino final para la persona, tanto para el que muere en Cristo y el que muere sin Él. Y yo lo voy a invitar para que lea conmigo la palabra del Señor en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 2. Segunda de Corintios, el capítulo 2, el verso 15. Y qué tremenda palabra y tremendo verso bíblico donde vamos a encontrar una verdad que muchas veces nosotros no queremos escuchar. Allí lo puede ver en la pantalla. Verso 15. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de ¿qué? De Cristo. Mira al que tiene a su lado y respírele. O huélale, como decimos aquí en esta región. ¿A qué le huele? Tiene que olerle a Cristo. ¿No le huele a Cristo? Es que a veces hay personas que aunque están en la iglesia no tienen olor fragante de Cristo. Pero esperamos que todos tengamos ese olor fragante de Cristo en nuestras vidas. Porque dice el texto, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que, ¿qué? En los que se salvan. O sea que el que se salva tiene un olor a Cristo. Ay, pero mire lo que sigue diciendo. ¿Más qué? Y los que se pierden, siga con el verso, porque hay una coma después. A esto ciertamente olor de ¿qué? De muerte. Para muerte. ¿Y cómo huele un muerto? Feo, ¿verdad? Nada bueno en él. Pues resulta que el que muere sin la fragancia y sin el olor a Cristo, hermano, aún espiritualmente, apesta. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, delante de la misma presencia del Señor, apesta. Y decir apesta es un olor que usted no se lo soporta, que desagrada. Esa es la condición del hombre en el pecado. Cuando el hombre en el pecado entonces no reconoce a Cristo y sigue perseverando en su falta, pues entonces su olor será para muerte. Y luego dice, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hasta allí. Entonces el énfasis aquí es de que si tú
mueres en Cristo, es que hermano, no necesitas ni haber muerto para volver como Cristo. Porque el Señor mismo a través de Pablo dice que ya no vivía Él, sino que vivía Cristo en Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Como diciendo, es que yo ya ahora, aunque estoy en este cuerpo mortal, yo soy y pertenezco del Señor, y es Cristo en mí la esperanza de gloria eterna. Pero hay quienes no tienen esa esperanza. Es decir, que para hablar de la muerte en victoria, es necesario tomar algunos versículos bíblicos como este, 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 58. 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Dice, cuando esto corruptible, estamos hablando de esto, corruptible. ¿Qué es corruptible? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Corrupto. La palabra corrupto sí la entienden. Cuando la escuchamos dice, es que la persona es muy corrupta. Es mala, ¿verdad? Es una persona que tiene fuera de eso una cantidad de malicias y de engaño en su vida. Cuando la Biblia dice, cuando esto corruptible, o sea, esto que nosotros creemos que muchas veces es tan bueno, es nuestro peor enemigo. Es lo que se revela contra Dios todos los días. Quizás usted tuvo una lucha hoy para venir a este lugar. Quería venir a adorar y glorificar al Señor y atender a la invitación, pero había algo dentro de su carne que le decía, ¿qué vas a ir por allá? Te dolió la cabeza, te llegó el familiar. Se te presentan una cantidad de cosas porque los designios de esta carne, según lo que dice el capítulo 7 de Romanos, los designios de esta carne son enemistad contra Dios. No se sujete ni tampoco puede. Esta carne es nuestro enemigo que está completamente en contra del Espíritu. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en ¿qué? Porque a la verdad la carne es débil y el Espíritu está dispuesto. Porque es que esta carne es la que le quiere a usted, lo quiere desviar y lo quiere guiar a usted, pero en otras cosas, menos en la verdad y en las cosas espirituales. Yo invité hoy una cantidad de personas a este lugar. Y esta semana vino alguien y me pidió oración y me dijo, vea, lo único que le faltó es por esta uña enterrada llena de materia. Pero no, ¿qué le pasó? La carne quizás. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿se va a vestir de qué? Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, o sea que no va a tener nada malo. Y esto mortal, mire, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte ¿en qué? En victoria. ¿Cómo se llama este tema? Muerte en victoria. Y el texto lo está diciendo, dice, sorbida es la muerte en victoria, es decir, que el que muere en Cristo, obedeciéndole a Cristo, puede decir eso, sorbida es la muerte en victoria, o sea, soy un vencedor. Amén. Pero usted es un vencedor ni por usted mismo, sino por Cristo Jesús. Amén. Porque Jesucristo sabía lo que hizo, que el imperio de la muerte estaba en contra de la raza humana, y puesto que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, en el capítulo 3 usted puede encontrar que Dios estableció para ellos, desde el capítulo 2 anterior, del 3, les había establecido que no comieran de ese fruto, de ese árbol que estaba en el medio del huerto del Edén, porque el día que él comieran, ciertamente ¿qué pasaría? Morirían. Mas la serpiente era más astuta, y entonces le dice a ellos, dice, con que Dios os ha dicho que... Y le repite las mismas palabras. Y dice, no moriréis. O sea, contradiciendo a Dios. Esta carne a diario contradice a Dios. Mantiene contradiciendo. Ahí hay una necesidad en usted de venir a la iglesia, pero la carne le dice, no. Y si no es la suya, es la de otro. Y si esto
no lo controlamos y no lo vencemos, entonces vamos a ser vencidos de la carne. Y la Biblia dice en el capítulo 7 acerca de esto. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la mente de Dios. Y me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente o con la ley de Dios sirvo a la ley de Dios, más con la ley de los miembros a la ley del pecado que está en mí. Entonces, es la exclamación de Pablo. Entonces usted dice, pero si Pablo era un santo, claro que sí, pero también era un hombre sujeto a debilidades, tal como usted y como yo. Y dice Pablo que él procuraba tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, o sea, dando un buen testimonio. Sigue diciendo el texto, quiero volverlo a leer, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que esto se va a vestir. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte, demonio que llevaba a los hombres a estar en condenación, todo aquel que moría en desobediencia. Resulta que tenía el imperio y tenía las llaves para llevar a las almas inconstantes y en pecado al infierno. Pero resulta que Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, de su acto de amor y de redención, Él venció la muerte con poder. Descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los que estaban allí. Pero también dice que le quitó las llaves a la muerte. Y las palabras del Señor a la muerte, ¿sabe cuáles fueron? Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, usted ha matado y usted tiene el dominio de todo, pues quiero decirle, muerte, que yo soy su muerte. O sea que la muerte va a terminar muriendo también. O bueno, morir en el aspecto de que tendrá que estar condenada por siempre y para siempre. Porque la muerte no es como la que nosotros nos fijamos al cuerpo. Usted se muere físicamente y entonces, pero su espíritu y su alma no mueren. Muere la carne, esta carnita, y se pudre, por cierto, porque es mortal, es corruptible. Pero el ser que hay en usted, si cree en Jesús, nunca morirá. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que han pasado de muerte a vida, y a vida eterna. ¿Usted sí puede comprender eso o le es difícil? Luego dice el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Recuerde que la muerte la pinta con un aguijón, ¿verdad? Como con el tenedor allí. Porque la muerte es experta para eso. Para a través de ese aguijón matar a los hombres. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque era para la muerte una victoria que alguien muriera sin Cristo. Pero se le fueron las luces a la muerte. Porque cuando uno de ustedes muera creyendo en Cristo, no va a morir como muere el mundo, sino que usted muere físicamente, pero a partir de ahí usted empieza una nueva vida y en plenitud con Cristo. Porque usted estará en un lugar de trato especial. Usted luego puede mirar la historia de Lázaro y del rico, y el rico comía con esplendidez todos los días, banquete, pero no tenía a Dios en su corazón y le desobedecía. No se perdió por ser rico, sino por no creer y obedecer a la palabra del Señor. Y entonces el rico, que no creía al Señor, pero tenía todo y no le faltaba nada, pero había un hombre por allí, por diosero, digámoslo así, un mendigo, y ese hombre creyó a Cristo, obedecía al Señor a pesar de su situación. Dice que los dos murieron al mismo tiempo. Y que cuando uno, dice que uno fue levantado por los ángeles al seno de Abraham, más el otro fue llevado por demonios al Hades, al infierno. Y estando allá en el infierno, clamaba y le decía a Abraham, veía a Lázaro allá en un seno de Abraham, que viene a ser tipificado el tercer cielo, y le decía, Padre Abraham, envía a Lázaro
que remoje la punta de su dedo y venga y me refresque en esta llama, en este tormento. Pues no dice cuál dedo, ¿verdad? Si fuera el dedo gordo del pie. Pero lo cierto es que ese hombre estaba en tormento. Esa es la condición del que muere sin Cristo. Y hay muchas personas que dicen, es que ustedes los evangélicos, fanáticos, religiosos, llámenos como nos llamen, pero nosotros obedecemos y creemos a lo que dice este santo libro, la palabra del Señor. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? Es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero mira lo que pasa aquí más adelante, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo no se quedó clavado o muerto en una cruz, porque hay algunos que solamente predican a un Cristo crucificado, a un Cristo allá. De verdad que a mí en ese Jesucristo sí no me gustaría creer, porque al que yo le creo es el que resucitó al tercer día y el que está sentado en el trono, el que es el Dios todopoderoso. A Él sea la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Ahora nosotros predicamos y enseñamos el reino de Dios, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Le parece a usted eso agradable y bonito? Aleluya. Entonces sigue diciendo el verso: así que, hermanos míos amados, estar ¿cómo? Firmes, hermana Albaelsi, como usted estuvo durante todo este tiempo, firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Algunos días, solo los domingos, solo cuando lo llama su líder. Ay, santo, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bonitos esos versos. Usted sabía que muchas personas no le dan la importancia a la muerte como debe de ser, porque esto es un tema de prestarle atención, de que tenemos que estar preparados para morir. Si usted muere sin Cristo, usted tiene olor ¿de qué? De muerte, o sea, de pecado, y el pecado apesta. Mientras que usted vive en Cristo Jesús, practica la justicia y su reino, la Biblia dice que usted tiene olor fragante de vida, pero no de cualquier vida, sino de una vida eterna. Amén. Pero a veces no logramos dimensionar eso. Creemos que solamente es venir aquí a aplaudir y aleluya y gloria a Dios o quizás muchas veces hasta aparentar, pero no. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Si usted siembra para la carne, segará corrupción, inmoralidad, pecado. Mientras que si usted siembra para el Espíritu, viene vida, paz y esperanza para su ser. La muerte, amigos y hermanos, no es cualquier enemigo. La muerte se ha llevado a los mejores amigos. La muerte se ha llevado a los mejores hijos. Muchos lloran la pérdida de sus hijos. Otros lloran por la muerte de los padres, porque la muerte no escatima. La muerte no le importa, porque la muerte lo único que quiere es acabar con todo, matar. Si logra matar a alguien en el pecado, pues lo tiene ganado para condenación, para perdición. Pero si la muerte alcanza a un cristiano, el efecto de la muerte no es igual, porque entonces la muerte dice, sí, tiene que morir, porque de igual manera es corruptible, es mortal, tiene que morir, pero no va a morir en la misma condición que muere el pecador. Es lo que habíamos leído anteriormente. Entonces encontramos
de que la muerte no tiene poder y potestad de la misma manera con el cristiano, porque Jesucristo prometió que los que crean en Él y vivan para Él no verán tinieblas. ¿No le parece a usted eso bonito? Hermoso. Dimensiónelo esta tarde y entiéndalo. Pero hay de aquellos que cuando les sorprenda la muerte, ¿sabe usted que se va a morir? Porque claro que uno muchas veces ni se da cuenta, ¿cierto? La muerte llega así de repente. Algunos sí, como que da previo aviso. Pero entonces hay quienes no saben el día que se van a morir. Hay unos que porque por su estado de enfermedad quizás medio tratan de darle un tiempo a la persona de vida. Pero el único que tiene el poder para quitarla o darla es Jesucristo. ¿Sabía usted que aquí, nada menos en Colombia, un pastor en una ciudad donde había mucho problemas de orden público, para no mencionar nombres, ese pastor era amenazado constantemente por unos grupos armados, y entonces le decían: si usted no cierra esa iglesia, lo vamos a matar, a usted y a su familia, pero empezamos con usted. Entonces imagínese uno predicando la vida, la esperanza y el poder de Dios, y que vengan y le digan a uno eso, como que ay, lo ponen a prueba, ¿verdad? Y el pastor empezó a orar y pedirle al Señor que lo ayudara. Pero se sabe que si esas personas vuelven a mandar el comunicado 2 veces, eso es muerte segura. Pues el pastor hizo caso omiso a eso y se quedó en su casa. Pero al día siguiente le tocan la puerta, y cuando él se levanta del comedor que estaba desayunando, entonces le dijeron esos hombres con esos tremendos fusiles, le dijeron: camine con nosotros, usted no obedeció a lo que le hemos mandado a hacer, y entonces usted sabe lo que le espera. Ay Dios. Pues ese pastor fue sacado de su casa y su familia se quedó viéndole y muy preocupados decían: pero ¿qué le van a hacer? Porque al que más le iba mal allá era el que lo picaban. ¿Quién más? ¿Qué le podrán hacer a eso? Pues ese hombre se fue allá pensando, ese pastor decía: ahora que me van a matar mis hijos pequeños, mi esposa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con la congregación? Porque uno siempre piensa en ustedes. ¿Qué problema para salir ayer de aquí? En cada uno pensaba. Y ayer me acosté, antes de acostarme, yo oraba. Yo decía: Señor, guárdalos, ayúdalos, Señor, porque hay una responsabilidad. Pues ese pastor se fue con ellos, y cuando va de camino ya hacia el lugar donde le iban a matar, resulta que se apareció un hermanito en el camino, un diácono de la iglesia, y le dice al pastor: oiga, pastor, ¿usted para dónde va? No, yo voy con estos señores. Entonces el pastor le decía: váyase, pero el diácono le decía muy insistente: pastor, ¿pero para dónde se va? No, hermano, yo tengo que ir a cumplir allí algo. Dijo: no, pastor, pero es que a usted lo están esperando allá en el velorio de la hermana. Recuerde que allá está toda la familia reunida y están esperando que usted haga el devocional. Pastor, por favor. Mi hermano, no puedo en este momento. Y todos esos hombres allá, esos guerrilleros, apenas le decían al pastor, le decían: camine, señor, él no puede ir con usted. Hasta que uno, de ver tanta insistencia del diácono, le dice entonces al pastor: ve, hagamos una cosa, vamos con usted a atender eso que tiene tan urgente que hacer, pero ya sabe que después de eso, vea. Entonces cuando el pastor llegó allá y entró allá a la funeraria, cuando vio a toda la gente llorando, y entonces imagínense, él viene asustado que lo van a matar. Viendo esa escena, cuando vio ese féretro ahí, dijo: ay, Dios mío, para saber que mañana soy yo, o más tarde. Y entonces él, en un momento de fe, dijo: bueno, vamos a orar por todos los que están aquí, los familiares, para que el Señor los conforte y que el Señor les dé esperanza de vida. Pero los que crean en el Señor van a poder disfrutar la vida de la hermana en la vida de porvenir, en la vida eterna, quienes crean en el Señor.
Entonces él levantó las manos y cuando él las levantó empezó a orar. Y dice que en ese momento sintió un estruendo tan fuerte. Y entonces él cerrando, ahí con sus ojos cerrados decía: ay, Dios mío, ya me mataron. Ay, ay, ay. ¿Quién sabe cuántos tiros me dieron aquí? Ay, él escuchaba, pero esa gente que gritaba, o sea, de una manera afórica se podría decir, o sea, estaban escuetos gritando. Eso asustaba ya. Y entonces él dijo: ay, voy a abrir los ojos y voy a estar en el cielo. Y cuando abrió los ojos, vio sentada la hermana que se había muerto. Por el poder y la autoridad del nombre del Señor invocado, orando por la familia, Dios permitió que esa mujer reviviera. ¿Usted lo cree? Eso sucedió acá en Colombia. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero lo voy a decir cómo terminó todo eso. Entonces, cuando los guerrilleros vieron toda esa escena, se espantaron y dijeron: ¿qué es esto, Dios mío? ¿Esto es brujería o qué será esto? Y el otro decía: no, es que este hombre es un verdadero siervo del Señor. Y se le acercaron al pastor y le dieron una palmada y le dijeron: no, ¿sabe qué? Usted es un hombre muy poderoso, con usted no nos podemos meter, siga predicando a Jesucristo. Y se fueron. Así es con el Señor. Jesucristo es el que puede dar vida a los huesos secos. La Biblia nos dice que el morir para el cristiano es ¿qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿será que usted que está vivo en este momento vivirá para Cristo? ¿O de vez en cuando? ¿O algunos días? ¿O solamente por emoción? No, usted tiene que vivir para el Señor todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. La palabra del Señor dice, y de la manera, en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que ninguno se va a poder escapar del juicio, ni siquiera la iglesia, porque la Biblia dice que el juicio empieza por la casa. ¿Y a dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense, si el justo con dificultad se salva, oiga, con dificultad, ¿a dónde va a aparecer el impío? O sea, el que creyó y lo desobedeció. Y peor, el pecador, que ni le creyó ni le obedeció, ni mucho menos se entregó. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues la muerte, amados hermanos, no se ha llegado a dejar sobornar de nadie hasta el día de hoy. Ni por las riquezas, ni por los príncipes, ni por la fuerza de los valientes, puesto que la muerte es un ser cruel y él no respeta a nadie. La muerte se quiere llevar a uno, inclusive al cristiano, pero sí tiene un límite, y ese límite se lo da la sangre de Jesucristo, que fluye a través de nosotros por medio de la invocación y del bautismo en el nombre de Jesús. El Salmo 116, verso 15, mire estas palabras que dice este salmo, y memorícelas si es posible. Dice: estimada, lean conmigo. Estimada, léanlo por favor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, es estimada, o sea, es querida, es hasta deseada. Lo que no pasa con el pecador. Y como les expresé ahora, lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí, oiga, para mí, decía Pablo, este vivir o el vivir es Cristo. Solo viva para Cristo. No esté como los anfibios que viven en el agua y viven en la tierra también, porque hay creyentes que son así, que viven en el mundo y también en la iglesia. Defínase con el Señor. Quiero decirle que aunque un creyente muera, el don que Dios le ha dado nunca será enterrado, puesto que la vida eterna
nunca se podrá sepultar. Y San Juan 6:51, mire lo que dice. San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Si alguno comiera de este pan, ¿qué pasará? ¿Y sabe quién es el pan? El pan de vida es Jesucristo. Cuando usted toma la Santa Cena y toma ese pan, usted está comiéndose a Cristo y lo está bebiendo. Entonces, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo vino a traer vida y vida en esperanza, pero le tocó que morir por usted y por mí. Si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario, usted y yo estuviésemos perdidos y sin esperanza. De que nos vamos a morir, pero entonces nos espera ya otra muerte espiritual, una muerte eterna, el lago que arde con fuego y azufre. Pero Cristo, siendo la propiciación, siendo Él el redentor, la justificación a través de su sangre, nos limpia de nuestros pecados, nos hace inmaculados, nos quita ese ropaje de vestiduras viejas y nos da un ropaje de vestiduras nuevas en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Si yo fuera usted, le doy un aplauso al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, léanlo conmigo. Bienaventurados. Qué hermoso versículo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren ¿en quién? En el Señor, o sea, en Cristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay personas que han muerto, como los apóstoles, pero las obras de ellos siguen. ¿Sabían ustedes que nosotros somos el fruto de la aflicción de esos apóstoles que dieron sus vidas en el Coliseo romano, que dieron sus vidas en el tiempo del oscurantismo, que dieron todo lo de ellos llevando el evangelio por doquier para que este evangelio se extendiera del reino? Y hoy somos fruto de ese mensaje apostólico. Por eso nosotros somos pentecostales apostólicos del nombre de Jesús. Amén. Porque creemos en ese fundamento doctrinal de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Amén. Amén. Promesas. Salmo 23:4. Es que hay una seguridad para el que muere en Cristo Jesús y el que está en Él. Pero no se vaya a atrever usted a morirse sin el Señor. Eso es preocupante. ¿Usted cómo se quiere morir? ¿Con Cristo o sin Cristo? Doña Marcela, ¿usted quiere morir con Cristo o sin Cristo? Con Cristo. Y mire lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Vea, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y se lo voy a llevar a otra dimensión para que entienda este versículo. Aunque yo ande en medio de sombra de muerte, aunque la muerte a usted lo haya sentenciado a morirse, el médico le haya dado un dictamen y un reporte, usted se muere entre un mes o entre 6 meses o qué sé, aunque usted mismo piense que esa enfermedad lo va a matar, quiero decirle que usted estará pasando, y todos vamos a pasar por esos valles de muerte, esos valles que todos, los buenos y malos, tienen que pasar. Y ese es un valle en los que muchos se han quedado en él para perdición. Pero el Señor está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Sabe usted que el Señor dijo que Él nos guiará aún más allá de la muerte?
Él sigue guiándonos. Gloria al Señor. Salmo 84, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará ¿a qué? ¿Ya lo encontraste? 48, 14. Mira lo que dice: porque este Dios es Dios nuestro. Oiga, ¿a usted le gusta eso? No es por unos días solamente aquí, que usted piensa que viene nomás a adorar a un Dios momentáneo y de tiempo. No, Él es eterno. Nuestro, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y esto es muy precioso. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Está hablando de la muerte física. Nos guiará más allá. Y ese más allá es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Hay un coro que dice: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar más allá del sol. Gloria al Señor. Amén. El libro de Job, capítulo 19, verso 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, he de ver a Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros tendremos que estar ante ese tribunal, y en ese tribunal se van a entregar los galardones si hemos hecho lo bueno. Si nos arrepentimos de nuestras malas obras y de nuestro pecado, y hayamos aceptado a Cristo y lo hayamos obedecido y hayamos hecho lo que conviene en el reino de Dios. Pero hay de aquellos que será expectación, condenación, juicio y una condena perpetua. Porque si ha hecho en su cuerpo lo malo, entonces usted recibirá lo que ha sembrado. Porque lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, y Dios no puede ser burlado. Te puedes burlar de todos aquí, pero de Dios jamás. Amén. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre. Esa era la promesa que se cumplió en Cristo. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y fue lo mismo que Pablo quiso decir en Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 54. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque para el cristiano, amados hermanos, no es muerte, sino que dormimos en Cristo. Nosotros no entramos a la misma condición del que muere sin Él. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Pero hablando de los muertos en Cristo, incorruptibles, o sea, sin pecado, y nosotros seremos transformados, porque si hay unos muertos que van a resucitar, pero corruptibles, para condenación. Porque es necesario que esto corruptible, es la invitación de Dios, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí me he dado a entender esta hora con este mensaje? O como que a usted le quedan dudas todavía. Filipenses capítulo 3 verso 20 y 21, y ya voy a terminar pronto. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mira dónde está su ciudadanía y la mía. Está en los cielos, en el reino de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora pasemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire que está hablando de los que duermen. No está hablando del sueño que usted tiene para descansar, sino está hablando de su condición ya cuando usted ha muerto en Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Explíqueme en eso. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza ya? Los que murieron sin Cristo. Porque mientras haya vida hay esperanza. Pero sin vida, o sea, sin esta vida física, ya se perdió esa oportunidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque también los muertos en Cristo también van a resucitar, pero no de primero. Pero los que hemos partido con el Señor, si alcanzamos a partir con el Señor, vamos entonces a tener una resurrección de vida. Amén. El verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora mi pregunta es: ¿usted le tiene miedo a la muerte? Algunos dicen: no, yo le tengo el respeto. No le tenga miedo a la muerte si usted está en el Señor y si está andando bien. Pero si usted está andando medio chueco por ahí, a medias tintas, viviendo en pecado, haciendo obras inmorales, créame que sí es de prestarle atención y tenerle mucho miedo a la muerte. Pero si usted está en Cristo, créame, la muerte dice: este es del Señor. No puede morir de la misma manera que muere el del mundo. Pero si morimos, para Cristo morimos. Y si vivimos, para Cristo vivimos. ¿Quiere leer ese versículo bíblico? Venga conmigo a Romanos. De este tema hay mucho que decir. Romanos capítulo 14, verso 8. Qué preciosa palabra el Señor nos ha dado. Amén, amén. Y les vuelvo a decir, esta palabra el Señor me la ha dado en el transcurso del tiempo, de esta madrugada ahora. Porque como ustedes ven, yo no tengo aquí un sermón, simplemente unos versos bíblicos. Pero qué mejor sermón que la misma palabra del Señor. Leamos ese pasaje. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. O sea, si usted está vivito y coleando, usted vive para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué pasó? Del Señor somos. Dígale que tiene al lado: del Señor somos, hermana María. Del Señor somos. Si usted es del Señor, haga la voluntad de Dios. Si usted no se quiere ir para donde están los que mueren sin esperanza, ay, hermano, no espere mañana. Cuanto antes arrepiéntase, bautícese, deje lo que a usted lo está encaminando al mal, para que usted pueda decir ese versículo con más propiedad. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¡ay! Del Señor somos. Gloria a Jesús. Estén de pie, por favor.
vivamos o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos